Hola a todos y todas. Vamos a seguir avanzando en el conocimiento de la herramienta App Inventor. En este vídeo, pues vamos a conocer un poco de la interfaz gráfica, las características que tiene y las posibilidades que podemos utilizar con la herramienta. Para ello, me voy a crear un proyecto nuevo. Lo podemos hacer aquí en el botón que vimos en el primer vídeo o también en Proyectos. Comenzar un nuevo proyecto. Le voy a poner TIC02 como continuación de la anterior y le damos a aceptar. Se abrirá el proyecto. Si no se abre, pues pulsáis sobre él. Bueno, este mensaje lo quitamos. Y ahora vamos a ver las pantallas, las partes que tiene el entorno de desarrollo. Fijaos que en la parte izquierda tenemos una serie de componentes que están clasificados en categorías. La categoría que se muestra por defecto es interfaz de usuario. Estos son los elementos que se pueden colocar en la pantalla, bien para introducir datos o bien para mostrar datos. Luego más abajo pues hay otras categorías para manejar sonido, vídeo, animaciones, los sensores propios del dispositivo móvil, mapas también y otros elementos de conectividad y almacenamiento. Veremos algunos de ellos en prácticas sucesivas. Luego en la parte central pues tenemos una visualización de cómo quedaría nuestra interfaz gráfica en este momento. Más a la derecha nos aparece una región donde van a salir todos los componentes que tenemos colocados en nuestra pantalla. Y un poco más a la derecha, donde pone propiedades, pues son todas las propiedades que se pueden modificar sobre cada uno de los componentes que tenemos en pantalla. Fijaos que son bastantes. Por ejemplo, aquí sobre este componente que se llama Screen1, pues tenemos propiedades tales como el color de fondo, la alineación, el color de la letra, en fin, una serie de propiedades que podéis ver aquí. Bueno, ahora yo os he dejado en la plataforma, os he dejado una presentación que la he llamado Píldora 2, que resume así a grosso modo los distintos tipos de componentes que hay en App Inventor. Fijaos que os he hecho una clasificación en componentes de salida y componentes de entrada. Componentes de salida son aquellos que nos van a servir a nosotros para mostrar información al usuario. Los componentes de entrada serán aquellos mediante los cuales el usuario introduzca información. Entonces, fijaos aquí en la primera diapositiva, como componente de salida no tenemos mucho. Tenemos solamente el componente imagen, el componente etiqueta y el componente notificador. Los más utilizados son la etiqueta y el notificador, ¿vale? La imagen se pone como de salida porque siempre cuando uno muestra una imagen puede ser información para el usuario. Luego como componente de entrada, pues sí hay más. Fijaos que he puesto aquí el botón, es un componente de entrada donde el usuario puede hacer clic en ese botón. Las casillas de verificación, que son los checks, donde marca o está marcado o está desmarcado. Las fechas, la hora, los selectores de lista para elegir entre varias opciones, un desplegable, que es algo muy parecido, un campo de texto para escribir un texto que se ve, un campo de contraseña para escribir un texto que no se va a ver, eso ya lo vimos nosotros en HTML. Y luego otro componente de entrada podría ser un deslizador, que es una barrita que se mueve de derecha a izquierda para elegir un valor. Bueno, pues volviendo un poco al entorno de App Inventor, pues fijaos, vamos a utilizar algunos por ir conociéndolos. Por ejemplo, si movemos aquí un botón, ¿vale?, al entorno, pues nos aparecerá ahí. El botón aparece situado dentro del componente Screen1, que es el que viene por defecto en la aplicación. Este es el nombre del componente, que se puede cambiar. Por si tenemos más botones, podríamos poner otros nombres, o nombres más identificativos en función de lo que vaya a ser el botón. Si el botón, por ejemplo, sirve para hacer un cálculo, le podríamos poner al botón calcular.
Si sirve para mostrar algo, pues le podríamos mostrar. Si sirve para multiplicar, le podríamos multiplicar, ¿no? Un nombre más adecuado a la función que va a ser. Y aquí a la derecha tenemos todas las propiedades que afectan a ese botón y todo lo que se puede cambiar. Hay propiedades para cambiar el color de fondo. Por ejemplo, si pulsáis aquí, pues podríamos poner otro color para el botón. Abajo del todo tenemos el color del texto, que podríamos haberla puesto al lado del color de fondo, pero han puesto una arriba y otra abajo. El color del texto también se puede cambiar. Voy a poner un blanco, por ejemplo, que haga más contraste. Se puede cambiar la posición del texto dentro del botón, izquierda, centrado, derecha. Se puede cambiar el texto que muestra el botón. Por ejemplo, voy a poner calcular. Se podría mostrar incluso una imagen en lugar de un texto. Se le puede especificar cuánto de ancho queremos que tenga el botón y cuánto de alto. Existen varias posibilidades. Por defecto viene en automático y entonces el botón se va a ajustar al contenido. Pero se le podría especificar qué tamaño queremos que tengan píxeles. Y existe una opción interesante, sobre todo en el ancho, que es la de ajustar al contenedor. Con esta opción el botón se hace todo lo ancho posible hasta que ocupe toda la pantalla, en este caso, que es el contenedor superior en el que está metido. ¿Veis? En este caso, pues el botón se ha alargado todo lo ancho. También tenemos otras posibilidades, como cambiar el tamaño de letra. Si pensamos que la letra es pequeña, podemos ponerle un tamaño, por ejemplo, de 30. Se hace mucho más grande y visible. Y luego características de la letra como negrita o cursiva. Se podría poner, marcando este check, que saliera la letra en cursiva. Muchas características de estas que hemos visto aquí son comunes a otros componentes. Por ejemplo, si cogemos un campo de texto, lo arrastramos aquí debajo, pues fijaos que también tenemos color de fondo, también tenemos color de texto, también tenemos una alineación del texto. Tenemos también en este componente la posibilidad de indicarle que solamente el usuario puede meter números, marcando este check de aquí. También tenemos las propiedades de alto y ancho. Por ejemplo, esta caja, si quisiéramos hacerla también todo lo ancho de la pantalla, pues pondríamos igualmente ajustar al contenedor. Y también las opciones de negrita, cursiva, tamaño de letra, todo eso, veis que es común a este componente que hemos visto antes al botón. Estas propiedades, pues las genéricas, son comunes a casi todos los componentes. Igualmente se le podría cambiar el nombre, que se llama campo de texto 1. Pues si aquí nosotros vamos a introducir un número, una edad, un DNI, pues lo lógico sería llamar a este campo con algo que sea identificativo de los datos que se van a meter en él. Bien, más componentes. Pues por ejemplo la etiqueta. Si cogemos la etiqueta, la arrastramos aquí. El botón era un componente de entrada, la caja de texto era otro componente de entrada, la etiqueta es un componente de salida. Es un componente que sirve para mostrar información. Por ejemplo, si el usuario está metiendo un dato en la caja de texto y nosotros le damos al botón para hacer un tipo de cálculo, el resultado se podría mostrar en la etiqueta que hemos puesto. ¿Cómo se muestra información en la etiqueta? Pues lo mismo que antes, os digo lo mismo que antes. Fijaos aquí en el apartado de propiedades, muchas de ellas son comunes. Entonces, en la propiedad texto, lo que ponga aquí, lo que hay aquí, es lo que se va a visualizar en la etiqueta. Por ejemplo, si yo pongo aquí hola, pues automáticamente se pone hola en la etiqueta. Se podría ajustar al ancho del contenedor, se podría poner en negrita, se podría poner un tamaño de letra bastante grande, se podría cambiar la orientación, bueno, la alineación en este caso. Podríamos cambiar el color de fondo, de letra, en este caso amarillo, el color de fondo en negro, por ejemplo, ¿vale? Esto es cuestión de ir jugando un poco e ir viendo todas las posibilidades. Bien, vamos a ver el último componente, luego los otros pues aparecerán en distintos ejercicios, pero ahora mismo tampoco vamos a verlos todos. El último componente es el notificador.
¿vale? Es un componente de salida que sirve para mostrar una ventana emergente con un mensaje. Entonces este componente no es visual. Cuando nosotros lo arrastramos sobre el móvil, en realidad no se coloca aquí en la pantalla, sino que se coloca debajo, ¿no veis? Y que pone notificador 1. Entonces ese componente nos puede servir para, en un momento determinado, mostrar un mensaje. Después, cuando hagamos un ejemplo, vemos cómo se utiliza. Fijaos que ese componente tiene muy pocas propiedades. Básicamente, color de fondo, color de texto y una propiedad que indica cuánto tiempo queremos que la ventana que va a mostrar el mensaje esté en pantalla. Pues la ventana sale, muestra el mensaje y desaparece. Es un pop-up, digamos. Bien, fijaos que todos los componentes que yo he ido añadiendo, pues se añaden unos debajo de otros. Esa es la distribución por defecto que tiene App Inventor. Si yo ahora, por ejemplo, quiero añadir otro botón, pues se añadiría debajo de la etiqueta 1 que pusimos antes. Si quiero añadir otra etiqueta, se añade debajo del botón. Es decir, componentes uno debajo de otro. Pero esa puede ser una distribución que a mí puede no gustarme. O que es poco útil, porque yo necesito poner a lo mejor dos cajas de texto, una al lado de otra, un botón debajo, en fin, que yo puedo cambiar la distribución de los componentes en pantalla. Eso ahora mismo no podemos hacerlo, con lo que hemos visto. Para eso necesitamos utilizar los componentes que aparecen en la categoría disposición. App Inventor nos da la posibilidad de utilizar estos componentes de una forma parecida a como nosotros utilizábamos las tablas en HTML. ¿Os acordáis que poníamos tablas para poder distribuir los componentes en pantalla? Pues aquí ocurre algo muy parecido. Esos componentes están en la categoría disposición. Si vosotros pulsáis sobre el nombre de la categoría, desaparece la categoría interfaz de usuario, se oculta y se muestran los 5 componentes de distribución de los elementos en pantalla. Aquí aparecen 5, pero en realidad nosotros solamente vamos a utilizar 3, los 3 primeros. Disposición horizontal, disposición vertical, disposición horizontal, disposición vertical y disposición tabular. Este de Horizontal Scroll Arrangement y Vertical Scroll Arrangement en principio no lo vamos a utilizar, ¿vale? Bien, podemos hacer un ejemplo. Yo voy a borrar todos estos componentes que he puesto antes, y porque si no sería muy difícil rehacerlo una vez que ya lo tenemos colocado. Y voy a hacer una distribución distinta. Entonces, voy a ir borrando componentes. Fijaos que se me avisa por si me he equivocado. Al darle al botón, los voy a borrar todos. Borrado. Y ahora imaginar que yo quiero poner aquí una interfaz donde quiero poner 2 cajas de texto, una al lado de otra, ¿vale? Y quiero poner una etiqueta encima de esas cajas de texto. Entonces yo lo que tendría que hacer es colocar un componente de distribución horizontal para que se colocara un elemento al lado de otro. Si yo cojo y meto aquí ese componente, es como un contenedor. Le digo que ese componente se ajuste todo el ancho de pantalla. Yo dentro de este componente puedo colocar elementos de la interfaz de usuario y se van a colocar uno al lado de otro. ¿Por qué? Porque es un componente de disposición horizontal. Se colocan en el eje X, horizontalmente. Entonces, yo puedo meter aquí, por ejemplo, puedo meter una etiqueta y luego al lado de esa etiqueta puedo meter otra. Tener mucho cuidado cuando arrastráis, fijaos que sale una línea azul indicando exactamente dónde se va a colocar esa etiqueta. Si la pongo aquí, obviamente sale debajo, porque sale debajo del componente de disposición horizontal. Pero si me coloco dentro de ese componente, fijaos que sale otra línea azul indicándome que se va a colocar a la derecha de la etiqueta 1.
¿Veis? Ya se ha quedado ahí, justamente a la derecha. Ahora, por ejemplo, yo podría querer que se pusieran justamente debajo una caja de texto debajo de la etiqueta 1 y otra caja de texto debajo de la etiqueta 2. Pues la forma de hacerlo sería con otro componente de disposición horizontal. Igualmente lo ajusto al contenedor. Y ahora me voy otra vez a interfaz de usuario y cojo un campo de texto y lo meto dentro de ese contenedor y otra caja de texto dentro también del contenedor, ¿vale? Y tenemos dos etiquetas y dos cajas de texto. Ahora, esto se puede mejorar, claro, la apariencia. Por ejemplo, etiqueta 1. Pues yo puedo ponerle aquí, vamos a imaginar que es para introducir dos números. Puedo ponerle aquí, en el texto, número 1. Y en la etiqueta 2 puedo ponerle número 2. Puedo poner el texto un poco más grande. Lo puedo poner en tamaño 20 para los dos. Incluso lo puedo poner en negrita en los dos casos. Y le puedo decir a cada etiqueta, le puedo decir que ocupe un espacio. Por ejemplo, si yo le pongo ajustado al contenedor a etiqueta 1, veis que se alarga y le deja poco sitio a la etiqueta 2. Pero si a etiqueta 2 le hago exactamente lo mismo y le ajusto al contenedor, entonces las dos van a ocupar más o menos el mismo espacio. Ocupan todo el ancho de la pantalla entre las dos, pero se distribuyen el espacio una con otra. La alineación también se puede cambiar. Puedo poner este número, ese texto un poco más centrado, ahí. También en la etiqueta 2, un poco más centrado. Y ahora, en las cajas de texto, pues podría ser algo parecido. Campo de texto 1 podría indicarle un ancho ajustado al contenedor. Campo de texto 2, igualmente. Y así se reparten el espacio. Incluso para distinguirlo mejor, uno de otro, podría coger y en la etiqueta 1 poner un color de fondo distinto con la idea de que se vea claramente que son dos números distintos, ¿no? Por ejemplo, podría hacerlo así. Por ejemplo, con esos dos colores, ¿vale? Ahora imaginaos que lo que queremos poner aquí debajo es un botón muy grande que haga una operación con estos dos números que hemos insertado en estas dos cajas anteriores. Y debajo del botón queremos poner una etiqueta también grande para mostrar el resultado de esa operación. Por ejemplo, pues podríamos multiplicar estos dos números que nosotros escribimos aquí en estas cajas. Pues si arrastramos aquí el botón, se va a colocar justamente debajo, porque el funcionamiento por defecto que tiene la herramienta es que coloca un elemento debajo de otro. Así que si queremos colocar un botón y debajo una etiqueta, no tenemos que hacer nada. Pero si quisiéramos hacerlo con un elemento de distribución, también podríamos hacerlo. Es decir, podríamos utilizar lo mismo que antes hemos utilizado los elementos de disposición horizontal, podríamos utilizar un elemento de disposición vertical, ¿vale? Que sirve para poner un elemento debajo de otro. Entonces, si en ese componente nosotros le marcamos que ocupe todo el ancho y que ocupe todo el alto, para aprovechar bien la pantalla, pues dentro de él podríamos colocar un botón y debajo podríamos colocar una etiqueta. A ese botón podríamos decirle que el ancho se ajusta al contenedor y que el alto también se ajusta al contenedor. Fijaos que
el botón se ha estirado mucho y le ha dejado muy poco sitio a la etiqueta. Pero ahora si nosotros le marcamos a la etiqueta que se ajusta al contenedor en ancho y en alto, entonces se distribuyen el espacio que tenía el componente de disposición vertical. Bien, vamos a modificar las características del botón. Por ejemplo, vamos a ponerle en el texto, vamos a ponerle multiplicar, vamos a ponerlo en negrita, vamos a ponerlo en un tamaño grande, vamos a cambiarle, por ejemplo, el color de fondo y del texto. Y a la etiqueta vamos también a decirle que muestre la información centrada. También en un tamaño de letra un poco más grande y en negrita. Y en principio el texto que muestra la etiqueta lo vamos a quitar, porque ese texto saldrá cuando nosotros le demos al botón de multiplicar los dos números. Todo esto de aquí, la altura que tiene número 1 y número 2, se podría modificar. Nosotros en cada componente, fijaos que tenemos una propiedad de alto, y si aquí marcamos un número, por ejemplo a esa etiqueta le marcamos que ocupe 100 píxeles, ¿veis? La etiqueta se hace más larga, se hace más alta y ocupa más espacio. Todo eso se puede modificar. En este caso la vamos a dejar en ajustado al contenedor. Ahí. Bien, pues vamos a terminar de desarrollar este pequeño ejercicio que estamos haciendo, que os puede servir como base para resolver la tarea 4.1 que os voy a poner en la plataforma. Una vez que tenemos la interfaz gráfica diseñada, ahora tenemos que aplicar la lógica de programación. Tenemos que darle una inteligencia al programa. Es decir, esta aplicación lo que hará es que cuando el usuario pulse el botón de multiplicar, cogerá los números 1 y 2 que haya escrito en las cajas de texto 1 y 2, los multiplicará y mostrará el resultado en esta etiqueta. Entonces, fijaos que los nombres de los componentes, como hemos dicho antes, deberían tener nombres identificativos para reconocer mejor qué datos son los que van a recoger dentro. Entonces, esta caja de aquí me va a servir a mí para leer el número 1 que mete el usuario. Pues se llama campo de texto 1. Esta caja de aquí, de la derecha, me va a servir para leer el número 2. Pues se llama campo de texto 2. Bueno, nos puede servir ese nombre. Este botón va a servir para multiplicar esos dos números. Lo que hace es que multiplica esos dos números. Entonces yo le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner aquí, en vez de botón 1, le voy a poner multiplicar. Y esa etiqueta sirve para mostrar el resultado. Entonces, este nombre de etiqueta 3 no me parece significativo. Lo voy a cambiar y le voy a poner resultado. Bien, entonces ahora, ¿cómo aplicamos nosotros la inteligencia al programa para que sepa hacer eso? Esa multiplicación de esos dos números. Pues no podemos hacerlo aquí, en esta pantalla que vemos. Para eso, App Inventor tiene una pantalla distinta a la cual se accede mediante este botón de bloque. ¿Vale? La aplicación de App Inventor tiene como dos partes. Una parte de diseñador para diseñar la interfaz y otra parte de bloque para darle la inteligencia al programa. Entonces tenemos que irnos a la parte de bloque. Damos aquí, cambia completamente la interfaz y fijaos que aquí a la izquierda pues me aparece un árbol donde yo tengo los mismos componentes que tenía aquí en el diseñador. Estos componentes los vuelvo a tener aquí en la parte de programación
para poder hacer cosas con cada uno de ellos. Y además me aparecen aquí una serie de operaciones que me van a ayudar a mí a poder realizar mi programa. La iremos viendo a lo largo de lo que nos queda de curso, poco a poco, para ir haciendo programas cada vez más complejos. Pero intuitivamente, por el nombre que tienen, pues se puede entender que aquí va a haber operaciones que me van a servir en control, me van a servir para tomar decisiones. Aquí en lógica tiene que ver con expresiones que indiquen si es verdad o es mentira. En las matemáticas serán operaciones aritméticas. En el texto me va a servir para hacer concatenaciones de palabras o buscar algún carácter en alguna palabra. Listas de elementos, colores, ¿vale? Diferentes instrucciones que tenemos. Bien, en este caso, nosotros lo que queremos es que cuando el usuario pulse el botón de multiplicar, que lo tenemos aquí, lo hemos llamado multiplicar, cuando pulse ese botón, que ocurra algo, justamente en ese momento. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es como capturar la acción de cuando el usuario pulsa el botón. Para ello, pulsamos sobre ese componente y App Inventor me da la posibilidad de capturar distintas acciones sobre ese botón. Las acciones que se pueden capturar son estas que aparecen en marrón. Podemos capturar cuando se hace un clic sobre el botón, cuando el botón obtiene el foco, cuando el botón se hace sobre él un clic largo, cuando pierde el foco, cuando se presiona, es decir, se deja pulsado el botón del ratón, se mantiene pulsado, y el evento de soltar, que es cuando se suelta el botón. No vamos a utilizar ninguno de estos 4 últimos eventos. Sobre un botón siempre se utiliza el mismo evento, que es el de hacer clic, que es el primero y más importante. Entonces, cogemos y lo arrastramos. Cuando el usuario haga clic sobre el botón, pues se harán las acciones que nosotros pongamos aquí en medio. Veis que aquí como que se ha quedado un hueco donde nosotros tenemos que ir poniendo las acciones que queremos realizar. Entonces, ¿qué acciones queremos hacer? Pues nosotros queremos, primero, tendríamos que coger el número que se haya introducido en la caja de texto llamada campo de texto 1 y multiplicarlo con el número que se haya introducido en la caja campo de texto 2. Entonces, ¿cómo puedo yo saber el número que se ha introducido en las cajas de texto? Pues en la parte de programación tenemos esos dos componentes. Si pinchamos sobre el campo de texto, pues fijaos que me aparecen también una serie de eventos que se pueden capturar sobre las cajas, no es el caso. Y luego aquí abajo, en verde, me aparecen pues distintas instrucciones que me permiten saber el valor que tiene esa caja de texto en cada una de sus propiedades. Fijaos que si yo pulso aquí la caja de texto, estas son las propiedades de la caja de texto. Fijaos que son color de fondo, habilitado, negrita, cursiva. Nosotros aquí lo podemos modificar. Pero esas propiedades también se pueden saber el valor y también se pueden modificar desde la programación. Entonces, estos componentes que ponen poner sirven para modificar, para cambiar cada una de esas propiedades de ese componente. Y estas otras cajas que no ponen el poner, pues sirven para conocer, para leer el valor que tiene esa caja de texto. Entonces, si nosotros queremos saber qué hay escrito en la caja de texto, lo que haríamos es buscar una instrucción de este tipo que ponga texto. Esta de aquí, ¿vale? Esta instrucción que pone campo de texto 1.texto, lo que me indica es lo que este componente tiene escrito en esta propiedad, que ahora mismo está vacía, pero si el usuario escribe algo, pues pondrá un número ahí. Bien, entonces, con eso ya sabemos nosotros qué número se ha introducido en el campo de texto 1. Análogamente, se puede hacer lo mismo con la etiqueta,
con la etiqueta no, con el campo de texto 2. Campo de texto 2, texto. Este de aquí, pues me diría qué número hay escrito en la caja 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer entonces cuando pulsamos el botón de multiplicar? Pues tenemos que multiplicar estos dos números. Uno lo tenemos aquí y otro lo tenemos aquí. Entonces necesitamos utilizar una operación de matemática. Tenemos que venirnos aquí, pulsar sobre matemática y fijaos que aquí aparecen muchas operaciones. Me aparecen pues instrucciones que sirven para poner un número, así tal cual, que sirven para comparar, para saber si son iguales, si son distintos, si es menor, si es mayor. Operaciones de suma, operación de resta, de multiplicar, que esta es la que vamos a utilizar nosotros, la de dividir, la de potencia y alguna otra. Entonces, como la que queremos es la de multiplicar, pues la ponemos aquí. Fijaos que aparecen dos huecos. Eso quiere decir que puede multiplicar dos números. Pues meto en un hueco el número que venía en la caja 1 y en el otro el número que venía en la caja 2. Con esto ya tenemos la multiplicación de esos dos números. Pero claro, ¿qué hayamos dicho nosotros? Que queremos mostrar ese resultado, lo queremos mostrar en la etiqueta que se llama resultado. Entonces lo que tenemos que hacer es venirnos aquí a la lista de componentes, buscar esa etiqueta y darnos cuenta que también nos ofrecen instrucciones para poder cambiar las propiedades de la etiqueta. Como queremos cambiarla, pues entonces tenemos que buscar una que ponga poner. Esta pone en la etiqueta, en el texto de la etiqueta, pone lo que nosotros le digamos después. Entonces, esta instrucción, si nosotros le adjuntamos detrás el resultado de haber multiplicado los dos números de las cajas, mostrará en la etiqueta ese resultado. Y toda esta instrucción podemos engancharla aquí dentro del evento de multiplicar. Entonces, todo esto se hará justamente cuando el usuario le dé clic al botón de multiplicar. Vamos entonces ahora a probar la aplicación. Bien, yo tengo ya el móvil aquí preparado. Le damos a conectar a iCompanion y ahora escaneamos el código. Escaneamos el código o también tenemos la posibilidad de escribir en esta caja de texto, en esa de ahí, podemos escribir este código que nos aparece aquí. Podríamos escribirlo manualmente y no tendríamos que escanear nada. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer así por hacerlo distinto al ejemplo que vimos en el anterior vídeo. Sería CJK MWD. Y le damos al botón de conectar con código. Ya no es escanear, ahora es conectar con código. Le damos a ese botón y carga la aplicación. Tarda unos segundos, como antes. Y ya la tenemos aquí, ¿vale? Fijaos, la etiqueta número 1, la etiqueta número 2. Aquí podríamos escribir un número, aquí otro número. Este es el botón y esta es la etiqueta de resultado. Entonces, si yo pongo aquí en la etiqueta número 1, en la caja número 1, ahí pongo un número. Por ejemplo, pongo el número 5 y en la caja 2 pongo otro número, por ejemplo el 6. Si yo le doy al botón multiplicar, pues automáticamente me hace la multiplicación y me muestra el resultado debajo. Podemos cambiar y poner en la caja 1, podemos poner por ejemplo un 8. Si le damos a multiplicar, pues sale 48. Podéis ver que la aplicación funciona perfectamente. Hay algunos aspectos que se pueden mejorar. Por ejemplo, fijaos que cuando yo pulso sobre una caja de texto, lo que me aparece aquí debajo es para poner letras. Y sin embargo, si el usuario solamente puede poner números en estas cajas, se podría controlar. Eso desde el diseñador
Si nosotros en las cajas de texto, en estas, le marcamos esta propiedad que es solo números, también en el campo de texto 2, solo números, entonces se puede controlar. Fijaos que mientras que esté la aplicación conectada, todos los cambios que se hagan en el programa se actualizan automáticamente. De tal forma que si yo ahora voy y la pruebo otra vez, pruebo a escribir un número en la caja 1, fijaos que ahora ya lo que me sale aquí debajo es directamente el menú para escribir números. Ya no me sale de texto, lo ha reconocido, ¿eh? Todos los cambios se actualizan automáticamente. No tengo que volver a reiniciar la conexión. Puedo poner aquí el número 9 y en la segunda puedo poner el número 7. 9 por 7, 63. Perfecto. Y ya como último, pues os voy a mostrar cómo se puede grabar este proyecto y se puede entregar en la plataforma. Porque yo os voy a poner una entrega de una tarea donde tenéis que subir un fichero. Entonces la forma de hacerlo es la siguiente. Vosotros tenéis que darle a proyecto, tenéis que darle a exportar a mi ordenador el proyecto. Esto lo que hace es que toda esta aplicación que habéis realizado la guarda en un fichero en vuestro ordenador con extensión .aia. Si le damos exportar, ¿veis? Aquí pues está bajando un fichero que se llama tic-02.aia. Ese fichero que está en vuestro equipo, ese es el fichero que vosotros tenéis que subir a la tarea de la plataforma semipresencial. Luego yo pues cogeré ese proyecto, lo importaré en mi entorno y probaré y veré cuál es vuestra aplicación. ¿Cómo se importa? Pues simplemente se le da a proyecto, se le da a importar proyecto AIA desde mi ordenador y entonces pues se carga. Se carga el entorno y así yo pues puedo ver cómo habéis desarrollado vosotros vuestra aplicación y probarla directamente. Bueno, ya sabéis que podéis preguntarme a través de la plataforma, pues si tenéis algún problema en la realización de la tarea, pues me escribís un mensaje y lo resolvemos.